El domingo pasado iniciábamos, como hemos dicho al principio, con esta lectura del libro de Esdras. Vamos a ir viendo qué es lo que Dios puede enseñarnos a través de un libro del Antiguo Testamento. Cuando leía este libro y buscaba comentarios, por ejemplo, el hermano John MacArthur dice en sus comentarios en este libro que encuentra muchas similitudes y en muchos relatos con el éxodo de Egipto. ¿Recuerdan? En Egipto estaban esclavizados y Dios una obra poderosa hace para poder liberarlos de ahí. Entonces MacArthur dice que él encuentra muchas similitudes en cuanto a ese éxodo de Egipto, pues estando esclavos fueron liberados por la mano de Jehová. Y meditando en este libro también, el Señor me llevó a ver muchas similitudes en la reedificación del templo, pues Dios los llama para reedificar el templo que había sido destruido. ¿Se acuerdan la semana pasada, no? ¿Qué es lo que había pasado con este pueblo? ¿Qué es lo que había pasado con el templo por el hecho de no haber escuchado la voz de Dios? La semana pasada veíamos un poco el trasfondo de todo esto. Entonces he podido notar algunas similitudes también con respecto a la reedificación del templo con la edificación de la iglesia. Y nosotros, como parte de esa iglesia, debemos estar atentos a lo que Dios quiere enseñarnos. Y el Señor me ayude a poder mostrarles lo que nuestro Dios puede hacer con el pueblo que Él, en su soberanía, decide salvar de la esclavitud y darles libertad y llevarlos a permanecer en una adoración y una comunión con Él. ¿Sí? Entonces mi intención en estas charlas que vamos a tener, en estas prédicas que vamos a tener con respecto a Esdras, va a ser por ahí de alguna manera intentar mostrarles que Dios en su soberanía Él ha rescatado a este pueblo y vamos a ir viendo qué tan parecido es con la edificación de la iglesia. ¿Sí? Entonces, bueno, sin más, vamos a leer Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 5. Yo voy a leer en la Biblia de las Américas. Igual no es tan diferente a la Reina Valera, así que los que quieran seguir, sigan, y si no, dejen que yo leo y después léanlos tranquilos en sus casas. Esdras 1, versículo 1 al 5 dice: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: Así dice Ciro, rey de Persia: El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén, y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar los ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Vamos a ver. Señor, Padre Santo, leída tu palabra, te ruego, Señor, que tú me ayudes, Señor, a poder transmitirles a mis hermanos lo que tú, Señor, de alguna manera me has ayudado a entender y a meditar con respecto a tu palabra, Señor. Dame fuerzas, dame valor para poder hacerlo. Y también te necesito, Espíritu Santo, para que tú, Señor, puedas transmitir tu palabra, tu enseñanza a los corazones de los oyentes, Señor.
Que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Señor, pueda tener oídos para oír, Señor. Ábrenos el entendimiento de tu palabra, Señor, para comprender tus escrituras, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Y no solamente ser oidores de tu palabra, Señor, sino también que oigamos, Señor, como un pueblo atento, Señor. Ya la semana pasada, Señor, tú nos enseñabas que este pueblo que está en este lugar, Señor, había caído en ese lugar por su negligencia, por su rebeldía, por la dureza de su corazón y por tener oídos, Señor, que no querían escucharte, Señor. No permitas que nosotros hagamos de esa forma, Señor, sino más bien que sea tu pueblo que te honre, que te obedezca y te escuche y te crea, Señor. Dame fuerzas y ayúdame, Señor, a poder hablar de parte de ti, Señor. Ayúdame, Señor, te necesito de tu ayuda, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén, Señor. Bueno, después de haber leído estos versículos, en esta mañana quiero poder resaltar tres puntos muy importantes que podemos ver en estos pasajes. El primer punto va a ser el llamado, el segundo punto va a ser los que oyen, y por último vamos a estar viendo los que responden. Al desarrollar estos tres puntos, voy a intentar formar dos imágenes, dos cuadros delante de ustedes, con características similares para poder reconocer la autoría de un solo autor, digamos, ¿no? Es como que por ahí hoy no es tan común que nosotros estemos visitando museos donde se expongan cuadros como se hacía antes en la época medieval, en la época del Renacimiento, donde la gente iba y reconocía las obras de Miguel Ángel, de Da Vinci, ¿sí? Y ellos podían ver un cuadro y después ver otro y decir, este es de Da Vinci. ¿Por qué? Porque tenía trazos similares, tenían formas de poder reconocer que era el mismo autor, ¿sí? Entonces voy a intentar hacer lo mismo, mostrándoles dos cuadros para ver y reconocer que es el mismo autor el que ha hecho estas dos obras. Entonces, para empezar, hemos dicho que vamos a ver tres puntos. Y en el primer cuadro vamos a empezar a ver esto. El llamado sería el primer punto que vamos a considerar. En el capítulo 1, que habíamos leído en los versículos 1 y 2, dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, e hizo proclamar, ¿sí? Ahí está el llamado, hizo proclamar o anunciar o vociferar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén. Cuando dice el primer año del rey de Ciro, más o menos estamos hablando en el año 538-39 antes de Cristo. Si recordamos, la semana pasada leíamos Jeremías y Jeremías nos ponía en el contexto por qué este pueblo estaba ahí. Y aprendimos cómo Dios usaba a un rey para llevar a cabo sus juicios. ¿Cuál era ese rey que llevó cautivo a este pueblo? ¿Quién recuerda eso? Nabucodonosor, ¿sí? Nabucodonosor fue el instrumento por Dios usado ¿para qué? Para llevar sus juicios y llevar a este pueblo cautivo. Ahora, cuando empezamos a leer, también vemos a otro rey, en este caso el rey Ciro, para liberar a los israelitas y así cumplir su promesa de restauración. ¿Se acuerdan que terminábamos decía que después de los 70 años Dios iba a volver a reunir a su pueblo, y acá está el inicio de esa palabra, de esa promesa? Verdaderamente debemos decir que Dios es soberano y Él usa cualquier medio para que sus planes sean llevados a cabo. Bueno, esta vez, por medio de Ciro, rey de Persia, Dios llama al pueblo a reconstruir el templo. En ese momento que el pueblo de Dios, Israel,
había sido conquistado por los babilonios. No es que los babilonios vinieron y se los llevaron, manos arriba, se fueron sin destruir nada. No, destruyeron todo lo dejaron en ruinas, y a ellos se los llevaron como esclavos. O sea, el templo del Señor estaba en ruinas, las murallas de Jerusalén estaban en ruinas, todo estaba en ruinas, todo estaba hecho desastre. Entonces, el Señor llama otra vez a este pueblo a reconstruir. Dice el rey Ciro, para que construyan la casa del Dios de los cielos. Y esto también incluía reconstruir los muros de Jerusalén y sobre todo, y más importante, reconstruir la adoración y la comunión con Dios. Dios en el Antiguo Testamento había dicho a Moisés que en el tabernáculo en donde se reunían, y después permitió a Salomón construir el templo, y en el lugar santísimo era donde la presencia de Dios venía, y ahí el pueblo podía reconocer que si venía es porque Dios había perdonado sus pecados y tenían la paz para con Dios durante un año. Hasta el año que viene tenían que auspiciar todo de nuevo. O sea, el templo representaba algo muy importante para el pueblo porque Dios se manifestaba en ese lugar. Entonces era muy importante restablecer esa adoración. Un comentarista dice que el rey Ciro fue más allá, permitió que muchos grupos de cautivos, incluyendo a los judíos, regresaran a su tierra. Al hacerlo, esperaba ganarse su lealtad y así conseguir zonas que le sirvieran de valla, que sería tipo de protección, un muro de protección en las fronteras de su imperio. ¿Qué nos quiere decir? Que si nosotros vemos que el rey Ciro está hablando de alguna manera de parte de Dios, dice, el Dios de los cielos me ha encomendado esto, no quiere decir que el rey Ciro adoraba a Dios, sino que él creía en muchos dioses de su época. El imperio de Persia adoraba a otros dioses, solamente que él había recibido esta revelación de parte de Dios y él está anunciando esto. Por eso dice el Dios de los cielos, porque comentaristas dicen, ¿por qué hace el Dios de los cielos? Porque ellos tenían otro tipo de dioses que veneraban, que adoraban. Entonces hace la aclaración del Dios de los cielos. Entonces también el propósito de este rey Ciro era poder no solamente enviar a los judíos a su lugar, sino, dicen los historiadores, que él mandó a muchos otros pueblos para ganarse su favor. Entonces, estando cada uno en su lugar, es como que les servía de protección cuando algún imperio quería atacarlos. Ellos estaban primero para poder proteger a este rey. ¿Se entiende? Entonces, pero algo importante, independientemente de las motivaciones de este rey, debemos entender que ese anuncio para los judíos era como muy importante. Era para los judíos, este anuncio era un día de esperanza, un día de comenzar de nuevo. Sí, los otros pueblos lo habrán tomado de distinta forma, pero para el pueblo de Dios era un nuevo comienzo, era el cumplimiento de la promesa de Dios que había sido anunciado por Jeremías. Entonces, Dios hace que por medio de Ciro, él hace la proclamación, el llamado al pueblo a reconstruir su templo, ¿sí? Entonces, ese es el llamado. Vamos a ver ahora los que oyen. Lo podemos ver en el versículo 3 y 4. Dice así: el que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén, y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata, con oro y con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa del Dios que está en Jerusalén. ¿Qué entendemos por esto? En este punto entiendo que Dios, por medio de Ciro, se dirige a todos los judíos. ¿Sí? Él hace una proclamación no necesariamente a ciertas personas puntuales, sino hace una proclamación general a todos los judíos. También debemos notar que no se impone una obligación. Cuando él dice a todos, no está, piensen en esto, si bien es una proclamación como una orden del rey de Ciro, pero no se impone una obligación, más bien es como si fuera una invitación a todos los exiliados a regresar a su patria.
¿Por qué decimos eso? Porque ya que nosotros vemos que cuando Dios está proclamando a través de Ciro, no hay ningún castigo a los que rechacen esa orden, por ejemplo. Por eso no es una obligación. Porque si no, de otra forma diría, el Dios de los cielos ha dicho que edifiquen su casa, regresen a su lugar, y el que no regrese tendrá estas consecuencias. Ahí sí sería una orden sin vuelta atrás, y el que se rebele contra esa orden debía sufrir las consecuencias. Entonces, esta proclamación es como invitando a todos los que quieran volver, a todo el pueblo, vuelva a su tierra y construya y edifique el templo de Dios de los cielos. Entonces, podemos entender que el que decida regresar contaría con el favor de Dios. El que pertenezca a su pueblo, sea Dios con él, dice, ¿no? El motivo principal de regreso, recordemos que era de regresar a su patria, era para reedificar, porque el templo ya estaba edificado, era reedificar el templo de Yahvé. Entonces, para ponernos en contexto de la decisión que debían tomar este pueblo que estaba escuchando, estaba escuchando esta proclamación o este anuncio, ya sea de forma verbal o por escrito. Nosotros no sabemos cuál era el contexto de ellos. Entonces por ahí posiblemente se nos sea difícil poder entender aquellos que estaban escuchando. Piensen en esto, es como si hoy de repente ellos tenían una vida cotidiana, ellos vivían esclavizados, pero tenían una vida cotidiana, tenían distintas formas de vivir, estaban en distintos puestos, en distintos lugares, y de repente viene esta proclamación a todo el pueblo judío, y de repente ahora tienen que tomar una decisión. ¿Qué es lo que este pueblo estaba haciendo en ese entonces? Entonces, para ponernos en contexto debemos considerar los comentarios de algunos historiadores que han estudiado el contexto de este día que se estaba proclamando. Y escuchen, va a ser muy útil para que nosotros nos pongamos ahí y podamos escuchar como ellos estaban escuchando en ese momento. Los historiadores dicen esto. Perdón. Piensen en esto. Viene la proclamación. Gente proclamando, diciendo, el Rey de los cielos ha dicho a Ciro que le edifiquen una casa a Jehová, al Dios de los cielos en Jerusalén. Quien de ustedes sea de su pueblo, vuelva, regrese y edifíquele su templo al Dios de los cielos. Pero piensen en esto, lo que ellos pensaron en ese momento. ¿Y ahora? Los planes que tenía para mañana van a cambiar. Los planes que tenía de acá a un año van a cambiar. Los proyectos que me había hecho de cosechar esto, de cosechar aquello, iban a cambiar, ¿o no? Entonces piensen, miren lo que dicen los historiadores. El viaje de regreso a Jerusalén era difícil, peligroso y costoso. Miren cuánto tardarían más de 4 meses en llegar. No es que tenían un avión, a la hora estaban ahí. No es que tenían autos, como por ejemplo el viaje que hicimos nos llevó 6 horas, lo que por ahí caminando nos llevaría más tiempo. A Jerusalén volver de donde estaban les duraba 4 meses. 4 meses en llegar. Las condiciones para hacer la travesía requería de valor y medios económicos. Muchos judíos se habían enriquecido en Babilonia y gozaban de una posición económica muy elevada. Pero otros vivían penosamente de su trabajo. En general, fueron estos últimos los que se dispusieron con más entusiasmo a volver a la patria de sus antepasados. Jerusalén estaba en ruinas y los pueblos que vivían en el área eran hostiles. ¿Qué quiere decir eso? Eran agresivos y peligrosos. O sea que había que pensarlo bien si había que volver. Si volvemos vamos a estar caminando 4 meses, podemos correr peligro, puede ser que en el camino muramos, o sea, la decisión que tenían que tomar de alguna manera era muy difícil. Algunos tenían posiciones económicas muy altas, o sea que iban a dejar todo lo que habían conseguido hasta ese momento. Miren lo que dice otro. Los registros persas indican que muchos judíos en cautividad habían acumulado grandes riquezas. Ahora escuchen esto y grábenlo por lo menos hasta terminar el sermón, porque esto es importante. Quiero que guarden esto en sus mentes para ver los trazos que
Vamos a ir viendo. Dice este historiador, regresar a Jerusalén, acuérdense que después le voy a preguntar, regresar a Jerusalén habría significado dejar todo lo que tenían y comenzar de nuevo. Mucha gente no pudo hacer esto. Prefirieron la riqueza y la seguridad al sacrificio que requería la obra del Señor. Sin duda, a medida que vayamos desarrollando el libro de Esdras, vamos a darnos cuenta por qué dice este historiador que no todos subieron, porque empezaron a ir y llegaron en 3 etapas, por ejemplo. En la primera etapa va una cierta cantidad, después en la segunda etapa vuelven a salir otros y en la tercera, entonces no fueron todos. Entonces, vamos a ir viéndolo eso después más adelante. Entonces, el concepto de los que estaban escuchando era rever toda su situación. Sus planes iban a cambiar, sus proyectos iban a cambiar, y era dejar todo lo que habían logrado en esos 70 años que estaban cautivos. Entonces, no era tan fácil la decisión. Pero Dios dice que Dios iba a estar con ellos. Ahora vamos a ver el otro punto, el tercero. Los que responden a ese llamado. Eso está en el versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas. Y escuchen esto. Y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir. Eso está en la Biblia de las Américas, pero miren lo que dice en Reina Valera. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, cuyo espíritu Dios había despertado, y en la NBI dice esto, cuyo corazón Dios puso el deseo. ¿Sí? El deseo despertó el espíritu para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. La semana pasada veíamos cómo este mismo pueblo había endurecido su corazón y no quería escuchar a Dios. ¿Recuerdan todos los pasajes que leímos? Una y otra vez, Dios tratando de hablarles y ellos no, iremos tras nuestros dioses. Ellos no querían escuchar la voz de Dios, no querían escuchar a sus profetas, no querían escuchar a nadie que les hable de Dios. No querían escuchar a Dios, eran tercos y sin arrepentimiento. Se habían vuelto arrogantes. ¿Qué es esto? La arrogancia, dice el significado de arrogantes, es una actitud que se refiere al exceso orgullo de una persona de sí misma. Eso es arrogancia, ¿sí? Excesivo orgullo de una persona con respecto a sí misma. Así que este pueblo, endurecido y llevado a cautividad por 70 años. Pero, dice él, gloria a Dios porque hay siempre un bendito pero. Dios había disciplinado a este pueblo enviándolos como esclavos, y después de 70 años, los cambios o frutos de esa disciplina se comenzaban a ver. Ahora escuchen esto, ahora Dios toca el corazón de los líderes, cabezas de familia, sacerdotes, levitas y otros, los despierta, les da el valor y les da un gran deseo de regresar a Jerusalén para construir el templo, y ellos responden ahora con un acto de fe, ya que empiezan a creer a Dios. ¿Recuerdan que no lo creían? No querían saber nada, y ahora de repente, después de esta disciplina, este pueblo vuelve a escuchar la voz de Dios y empieza a responder. Empieza a responder de nuevo. Un hermano dice esto: después de muchos años de cautiverio, la arrogante nación judía había sido humillada. Cuando cambiaron las actitudes y los deseos del pueblo, Dios terminó con la disciplina y le dio otra oportunidad para regresar a casa y volver a intentarlo. Entonces hemos visto
El llamado de Dios, los que oyen y también los que respondieron a ese llamado. Hasta ahí lo que podemos ver del primer cuadro. A través de estos pasajes que leímos, vemos ese cuadro donde Dios llama a través de un instrumento, gente que escucha el llamado y algunos que responden a ese llamado. Ahora vamos a ver un segundo cuadro. Ya les he mostrado uno, vamos a ver este otro cuadro. En este cuadro veremos a otro rey, enviado a este mundo hace más de 2000 años, también para cumplir lo dicho por un profeta. ¿Se acuerdan que el relato dice para que se cumpla la palabra del profeta Jeremías? Y recuerdan, la semana pasada también mostrábamos que Dios había prometido que iba a enviar una simiente de David para que haga justicia en el pueblo. Bueno, entonces ahora vamos a considerar las palabras de otro profeta llamado Isaías, que este rey iba a venir con un propósito. Así como este rey había anunciado el rescate y la reconstrucción del templo, ahora este rey también iba a hacer algo. En Isaías 9, capítulo 9, versículos 6 al 7, voy a leer La Dios habla hoy, dice esto, escuchen. Capítulo 9 de Isaías, del versículo 6 y 7. Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le concedió el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invisible, Padre eterno, Príncipe de paz. Se sentará en el trono de David. David era un rey, y éste se iba a sentar en su trono, dice, en el trono de David. Extenderá su poder real a todas partes, y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Entonces podemos ver este primer trazo, que Dios, a través del Rey de Reyes, ahora salvaría de la esclavitud a mucha gente, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, pero no como el antiguo rey, no de la esclavitud física, sino que este rey iba a liberar a este pueblo de la esclavitud del pecado, y así edificar con ellos un nuevo pueblo o un nuevo templo llamado la iglesia. Entonces vamos a considerar los tres mismos puntos en este cuadro con este rey ahora. Habíamos dicho el llamado, cómo Dios había proclamado el llamado por medio de Ciro, y ahora vamos a ver cómo Dios hace su llamado por medio de este rey. Desde que Jesús, este rey, empezó a predicar o a proclamar o a anunciar, el llamado decía, en Mateo 4:17 dice así: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Arrepentíos. Empezó a llamar a la gente al arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. En Marcos 1:15 dice así: y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en ese anuncio, en esa proclamación que este rey estaba dando. Debíamos creer en ese anuncio de que en Dios, en Él, iba a haber reconciliación, iba a haber una nueva edificación de un pueblo y unificar todos de distinta lengua, distinta tribu, distinta nación y hacer con ellos un solo pueblo. Este rey no solo anunció un rescate, sino que también cumplió ese anuncio de rescate, entregando su vida para rescatarlos de la esclavitud del pecado, como está escrito en Primera de Pedro 1, del 18 al 19, dice esto, hablándole a los que habían sido rescatados ya, hablándoles a los cristianos, a los que habían escuchado ese anuncio, dice esto: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, este rey que anunciaba y proclamaba la salvación, él lo llevó a cabo por medio de su propio cuerpo. Entonces, haciendo esta obra, Cristo se convirtió en el mensaje en persona, ¿sí? El mensaje personificado. Él, Cristo, ahora es nuestro mensaje. Cristo es el mensaje. Cristo es el Rey que anunció ese mensaje, pero también Cristo es el Salvador. Y es Cristo el que llama y llama hasta el día de hoy. ¿Sí? Este Cristo, este Rey, anunciaba, proclamaba el anuncio de salvación. Este Rey se inmola, se entrega por este pueblo para salvarlo, y este Rey viene a ser el mensaje de salvación. Desde su muerte y resurrección, todo el que anunciaba, otra vez, el que proclamaba el Evangelio, lo hacía de la misma forma que este Rey empezó a proclamar. En Hechos 3:19 dice, cuando la iglesia primitiva empieza a caminar, ellos anunciaban esto. En Hechos 3:19 dice así: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. O también leemos en Hechos 17:30, dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El llamado fue, es y será siempre el mismo, que los que escuchan deben arrepentirse y convertirse de sus caminos. Es como, de alguna manera, Él nos está diciendo, si has estado caminando por este camino hasta el día de hoy, el arrepentimiento significa dar vuelta atrás, porque este camino, tu propio camino, no te conduce a Dios, no te conduce a adorar a Dios, no te conduce a la salvación. Entonces, arrepentíos y convertíos significa dar vuelta, una vuelta de 180 grados, y poder ver a Cristo y en Él poder caminar hacia Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llegará al Padre si no es por mí. Entonces todo aquel que escuchaba esta proclamación debía dejar su manera de vivir, debía dar vuelta. Eso es arrepentirse, no simplemente un dolor de estar caminando mal y decir, ay, qué mal que estoy andando. No, es una acción. El arrepentimiento, si bien viene con un dolor, con una frustración o con un pesar, eso debe producirnos un cambio que glorifique a Dios, no simplemente un dolor y un remordimiento de conciencia. Eso nos debe llevar a actuar. Entonces, ahora vamos a ver los que oyen. De la misma forma que en el anterior, que hemos visto en el cuadro anterior, ahora los que escuchan o los que oyen este Evangelio deben primeramente considerar el privilegio del llamado y el honor de ser parte del reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, o sea que todo aquel que se arrepentiera partícipe del reino de Dios, porque vamos a ser partícipes de su reino, vamos a estar con Él en su presencia. Cuando Él esté sentado junto al Padre a la diestra, nosotros estaremos ahí. Entonces, primeramente los que han sido llamados deben considerar ese privilegio de ser parte del reino de Dios. Pero ahora quiero hacerles esa pregunta. ¿Recuerdan que les dije, recuerden lo que este historiador ¿qué decía? Que los que respondían a ese llamado, ¿qué tenían que hacer? Dejar todo, ¿sí? Entonces, en el cuadro anterior, con respecto a los que oían, el hermano decía esto: regresar a Jerusalén habría significado dejarlo todo todo lo que tenían y comenzar de nuevo. Bueno, en este cuadro no es diferente. También los que escuchan deben estar dispuestos a empezar de nuevo, dispuestos a entregar sus vidas por completo, no a medias, todo por Cristo.
Miren lo que dice Marcos 8:34. Dice así: y llamando, ahí está llamando, y llamando a la multitud, a toda la gente, a los que estaban oyendo, y a sus discípulos, les dijo esto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Otro, en Lucas 14, del 25 al 27, dice lo mismo. Grandes multitudes le acompañaban, y él volviéndose les dijo, a todos les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, o a su mujer e hijos, o a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. A ver, el Señor le había prometido a este pueblo que leíamos que volviera, y todo aquel que volviera sea Dios con él. Y cuando pensamos en esto, de dejarlo todo y empezar de nuevo, sinceramente, a nuestra mente parece que es una pérdida. ¿Cómo puede ser que yo, habiéndolo conseguido todo esto, tenga que empezar de nuevo otra vez? Habiendo sido criado de una forma, yo tenga que cambiar todo y empezar de nuevo. Parece que estamos perdiendo todo lo que conseguimos hasta el día de hoy. Yo recuerdo, si me dejan contarles, el momento cuando estábamos viviendo todavía en Buenos Aires. Soy de Buenos Aires, venimos de Buenos Aires, vivíamos en Capital para la visita que nos está acompañando hoy. Él es de Buenos Aires y está de vacaciones por acá, y el Señor lo ha traído para poder escuchar su palabra. Cuando nosotros vivíamos en Buenos Aires, si bien hoy entiendo que fue todo lo que Dios fue orquestando, cuando decía a mis familiares, les decía, tengo que viajar, me voy a Puerto Madryn. ¿Cómo? ¿A Puerto Madryn? No. ¿Y tu trabajo? ¿Y todo lo que hasta ahora habías conseguido y todo? No, pero bueno, voy a probar a ver cómo me va allá, le decía. Pero ¿y si te va mal? Y bueno, si me va mal volveré y empezaré de nuevo. Pero el miedo es empezar de nuevo, porque pareciera que estás dejando todo atrás, todo esto que habías conseguido hasta ahora. ¿Y cómo vas a empezar de nuevo si ya estás bien? Pero cuando reflexionaba en esto, me hacía pensar en esto. El venir acá, uno puede, si mis familiares vieran, si me fue bien o mal acá al venir a Puerto Madryn, yo les aseguro que mis familiares y mis amigos, los que tenía allá, van a decir, no, a él le fue bien, le va bien porque tiene trabajo, tiene su propia casa, tiene su familia, ¿qué más quiere? Le fue bien. Pero eso parece de valor. Pero analizando esto, yo digo, no, si yo vine acá por razones que posiblemente no lo podía entender, necesitaba salir de Buenos Aires, necesitaba salir. Entonces yo no encuentro hoy valor en esta casa. Si bien Dios nos los ha dado, yo no encuentro valor en eso. Yo no encuentro valor en que mi familia esté establecida, no encuentro valor en que tenga trabajo. Yo puedo ver ahora que el mayor valor que pude conseguir aquí en Puerto Madryn es conocer al Señor. Porque acá en Puerto Madryn conocí al Señor, conocimos al Señor. Y yo creo que ese es el mayor valor. No es que desprecie lo que el Señor nos pueda dar, como el trabajo, como la salud, como la familia. Pero el mayor valor fue conocer al Señor. Entonces, empezar de nuevo no es una pérdida. Si consideramos el llamado, podremos comprobar que es una ganancia eterna, pues Dios es eterno. ¿Y quién es el que nos llama? Dios. Entonces, si nosotros conocemos a Dios, no es pérdida, es ganancia. ¿Por qué? En el antiguo cuadro le decía a los que estaba llamando Dios, sea Dios con él. Iban a contar, ¿por qué estaban
Pregúntense esto, ¿por qué estaban en esclavitud? ¿Por qué estaban en esa situación? Porque el favor de Dios los había dejado. Ahora Dios les está dando la posibilidad de nuevamente contar con la presencia de Dios, con el favor de Dios, y eso no es pérdida, es ganancia. El contar con el favor de Dios es ganancia. O no cantamos nosotros, por ejemplo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No cantamos eso, o sea que fuera de ti, Dios, cuando cantamos esa alabanza, decimos nada deseo en la tierra, pero posiblemente nuestras mentes estén en la tierra y no tanto con Dios. Entonces debemos ver lo que cantamos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada deseo en la tierra, sino más que estar en la presencia de Dios. Es ganancia, y los apóstoles habían entendido esto, pues los apóstoles dicen esto en Mateo 19:27, cuando Él les estaba hablando de dejarlo todo y seguirlo, dice Pedro, respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y también el apóstol Pablo nos dice y nos recuerda de esta forma, y le recordaba a los filipenses, en el capítulo 3, versículos 7 y 8, dice así, piensen que los apóstoles habían dejado casas, familias y todo por seguir a Cristo. Ahora, Pablo dice esto, no solamente es físico lo que uno puede despojarse en su interior, sino también todas las cosas que uno tiene como ganancia, como sabiduría. Dice Pablo a los filipenses en capítulo 3, versículos 7 y 8, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas. No está dando algunas excepciones, bueno, algunas cositas me las tengo que guardar, no. Dice que Él, todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Tener a Cristo es tenerlo todo, no tener a Cristo es tenerlo nada. Por más que consideren que todas las cosas que tienen acá es valor, no tiene valor en comparación del valor de Cristo. Todo lo que nosotros tenemos en esta tierra, hermanos, es pasajero, todo, nuestros hijos, mi esposa, sus esposos, todo es pasajero. Pero si tienen a Cristo, lo tienen todo, porque Cristo es eterno. Entonces nuestra confianza en Cristo es todo. Hasta ahí el llamado. Lo que los llamados debían considerar, lo mismo que los otros. ¿Se dan cuenta? Ellos tenían que ver, bueno, pero mis planes van a cambiar, lo que tenía proyectado va a cambiar. Mucha gente me dice, no, pero voy a tener que dejar de tomar si voy a la iglesia. No, pero voy a tener que fumar si voy a la iglesia. Voy a tener que dejar esto. Voy a tener que dejar aquello. ¿Se dan cuenta que debemos considerar el dejarlo todo? Pero dejarlo todo parece una pérdida, pero cuando consideramos a Cristo es ganancia. Es la única forma de que el ser humano pueda encontrar a Cristo, entender que estar en Cristo es ganancia. De otra forma van a seguir en sus corazones atesorando lo pasajero. Ahora por último vamos a ver los que responden. Voy a tratar de terminar, porque cuando pasaron la prédica anterior por WhatsApp era 1:16, yo digo, no puede ser que prediqué tanto tiempo. Bueno, voy a tratar de apurarme. Los que responden ahora, el último punto. Como podemos ver, las personas necesitan un milagro, como en el cuadro anterior, pues ellos estaban esclavizados y alguien debía liberarlos. Este pueblo que leemos en estos pasajes de Esdras estaba esclavizado, pero alguien tenía que liberarlos. El rey no los iba a liberar. Dios tuvo que haber hecho movido el espíritu de Ciro para que él pueda proclamar la liberación. Entonces, también los que están esclavos del pecado necesitan que alguien pueda liberarlos. Y también es Dios el que hace ese milagro por medio de su Espíritu Santo. Es Dios el que mueve. Recuerden, en el cuadro anterior decía, todos aquellos cuyo espíritu Dios
había movido a subir. Todos aquellos cuyo Espíritu Dios había movido a subir. ¿Y cómo es eso si no es por la obra del Espíritu Santo en nosotros? Necesitamos que Dios obre para que el hombre pueda responder. Necesitamos que Dios nos dé ese aliento de vida para que nosotros podamos vivir en Cristo. Necesitamos que Dios mueva nuestro corazón para poder responder. Como este pueblo endurecido es lo que nosotros éramos antes. Teníamos un corazón de piedra que no quería seguir a Dios. Nunca en mi vida pensé yo estar predicando de Dios, hermanos. Nunca. Yo quería hacer mi vida. Yo quería vivir la vida como a mí me parecía que estaba bien. Pero Dios tuvo que hacer su obra por medio del Espíritu Santo y traernos. Y si ustedes están aquí, es porque Dios los está moviendo a escuchar su palabra para que puedan entender que con Dios hay esperanza. Entonces, necesitamos del obrar del Espíritu Santo en nosotros para poder responder al llamado. En Juan 6, 44, escuchen lo que dice el Señor. Jesús hablándoles decía esto: nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a mí. Y ahí se me vienen pasajes donde nadie busca a Dios, sino que Él nos busca a nosotros. En Romanos dice, nadie busca a Dios. ¿Sí? Ustedes no me amaron, dice el Señor, sino que yo los amé primero. Entonces nosotros respondemos a ese amor. Pablo también nos recuerda que en Filipenses 2, 13 dice esto. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y eso cómo lo hace si no es por medio de su Espíritu? O como también dice en Romanos, miren todo el trayecto de lo que nosotros tenemos que pasar para entender el llamado de nuestro Dios. Romanos 8, del 28 al 30 dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Una obra completa, pero por la obra de Dios, no por nosotros. Nosotros no podíamos hacerlo si no es Dios en nosotros. Y también nos enseña otro pasaje en Juan 10, del 14 al 16, escuchen esto. Dice el Señor, Jesús hablando, dice así, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas, y oirán, ahí está otra vez, oirán, ¿sí? Van a escuchar, oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. El redil era el pueblo judío, y los que no eran de su redil somos nosotros, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, los que no eran de su redil. Y el Señor dice, a estas también me es necesario traerlas, oirán mi voz, dice el Señor. Entonces el Rey de los cielos, nuestro Cristo, nos promete protegernos, guiarnos y darnos una salvación eterna. En Juan 10, del 27 al 28 dice así, otra vez hablando de las ovejas. Mis ovejas, 27 al 28, capítulo 10, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo le doy vida eterna, y permanecerán, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano.
¿Se dan cuenta que sí es ganancia estar en las manos del Señor? ¿Se dan cuenta que no es pérdida? Porque la vida sin Cristo es pérdida. Es pérdida porque perdemos nuestras vidas, echamos a perder nuestras vidas, las vidas que Dios nos ha dado, y peor, terminamos en una condenación eterna. En cambio, dejar esa manera de vivir y venir a Cristo, ¿se dan cuenta ahora que es ganancia? Porque Dios nos asegura tenernos en sus manos y nadie nos va a arrebatar de sus manos. Entonces, la Biblia dice que los que oyen la voz del pastor, la voz del Señor, y eso lo saben ustedes, hermanos, visita, gente, niños, ustedes saben que Dios los está llamando. Ustedes saben que insistidamente en su paciencia, así como el pueblo de Israel en su momento, el Señor le decía, corrijan sus caminos, no corregiremos. Caminen o obren conforme a Dios les ha enseñado, no lo haremos. Recuerden cómo Dios los había sacado de la esclavitud y no querían verlo. Y de la misma forma, ¿cuántas veces, cada vez que ustedes escuchen el anuncio y el llamado de Dios al venir a Él, es el mismo llamado? No ignoren ese llamado, no ignoren porque es el mismo llamado. Puede ser que no esté Cristo acá, pero es Cristo a través de nosotros. Jesús dijo esto, que cuando a ustedes lo reciban, ¿qué quiere decir? Que cuando a ustedes le crean el anuncio que le están dando, porque dice, oirán mi voz, que cuando ustedes crean, cuando la gente crea en ese mensaje, a mí me están recibiendo. Pero cuando lo rechacen, cuando rechacen este anuncio, cuando rechacen este evangelio, a Cristo es al que están rechazando. Hasta aquí, entonces, estos dos cuadros. Y en los dos cuadros hemos visto el llamado, los que oyen y los que responden. Y me animo a decir, por los trazos o pinceladas que hemos visto, ¿sí?, que son la obra de un mismo autor. Y me animo a decir que ese mismo autor es el Dios de los cielos, que citábamos al principio del pasaje. Es el mismo que ha hecho la misma obra antes y la hace hoy y la va a hacer siempre. Y concluimos con esto. En conclusión, vamos a ver qué podemos aprender de toda esta enseñanza. ¿Qué nos muestra estos dos cuadros? Primeramente, que la salvación es del Señor. Y a Él sea la gloria entonces, pues Dios es el que llama, pero también es Dios el que capacita, y también ese es el mismo Dios el que da vida a hombres y a mujeres muertos en sus pecados, por medio de su Espíritu Santo, y nos llama para construir su templo, la iglesia, con Jesucristo como la piedra principal. Es el mismo llamado. También aprendemos otro punto. Todos debemos responder al llamado del Señor. No seamos necios y tercos como el pueblo que rechazaba la voz de su Dios. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué esperamos para responder al llamado? ¿Vamos a ser tan tercos como ese pueblo que veíamos la semana pasada? ¿Qué están esperando para responder al llamado? ¿Qué estamos esperando para que cada uno de nosotros deje su manera de vivir y pueda entregar su vida al Señor? ¿Qué estamos esperando? ¿Alguna señal? ¿Estamos esperando alguna señal? ¿O están esperando que se pare acá delante de ustedes alguien con mucha más sabiduría humana, que les hable y les conquiste sus oídos y les diga, wow, qué sabiduría que tiene ese hombre? Pero es sabiduría de hombre nada más. ¿Qué estamos esperando? La Biblia dice que nosotros debemos responder a ese llamado, sea como sea. ¿Por qué? Miren lo que dice en 1 Corintios 21-24. Escuchen esto y presten atención los que están escuchando. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué dice este pasaje? Que Dios en su sabio designio escogió salvar al mundo, a las personas, a los creyentes, por la locura de la predicación. No esperen señales, no esperen sabiduría humana, simplemente debemos responder al llamado de Dios. Se está predicando el Evangelio y debemos escuchar con oídos atentos y poder responder. Y pedirle al Espíritu de Dios que pueda obrar en nuestras vidas para la salvación. Y por último, debemos entender esto, insistidamente lo voy a decir. El Señor Dios del universo te llama hoy para que te unas a Él en la obra perfecta de su Hijo. Deja tu pecado, niégate a vos mismo, carga tu cruz y seguí a aquel que te amó con amor eterno y dio su vida por vos. Él dio su vida por vos. El que está escuchando dio su vida por vos. Por cada uno de ustedes que están escuchando, Él dio su vida. Entonces, Él te dice simplemente, ven a mí. Y Él no te va a echar fuera. Y vas a entender que lo que estás haciendo es ganancia, no pérdida. Él pagó con su vida y derramó su sangre como precio de tu libertad. Ven a Él ahora en arrepentimiento y fe, y Él será tu Dios, y vos serás su pueblo, su amada parte de su iglesia. Él es el Dios que llama hoy y seguirá llamando. Pero si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón como este pueblo endureció en su tiempo. No llegues a un momento donde el Señor sea probada su paciencia. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que más bien todos procedan al arrepentimiento. Todos debemos proceder al arrepentimiento. Eso es negarse a uno mismo, cargar su cruz y seguir, entregar la vida que Él nos ha dado. Porque Él nos ha dado. Ustedes no son dueños de la vida que tienen. No son dueños de la vida que tienen. Y este es el anuncio que toda iglesia debe predicar. Este es el anuncio que toda iglesia debería predicar. Pero lamentablemente hay iglesias que predican solamente, vengan que todos tus sueños se van a hacer realidad. Y eso le gusta a la gente. Pero no les gusta escuchar que digan, arrepiéntanse. Niéguense a sí mismos y sigan a Cristo. Y esta gente que está escuchando en estos lugares se van a ir al infierno porque piensan que porque están yendo a una iglesia van a ser salvos. No, la única forma de salvarnos es por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. Poner nuestra confianza solamente en aquel que murió por nuestros pecados. Él compró con sangre nuestro rescate. Así que todos los que están escuchando, tanto niños como grandes, como jóvenes, ese es el mismo llamado que hoy Dios hace. Ese es el mismo llamado que Dios ha hecho a este pueblo de volver y reconstruir su templo. Ese es el mismo llamado que hoy nos dice el Señor. Vengan y sean parte de lo que Él está haciendo con su iglesia. Él está construyendo un templo. Él está construyendo su iglesia hasta el día de su venida. Entonces, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Crean en Él, vengan y arrepiéntanse de su pecado. Y Él solamente nos promete esto. Los que vienen a mí tendrán vida y vida eterna. ¿Se dan cuenta que es ganancia? No es pérdida. Dejar su manera de vivir no es pérdida, es ganancia.